la segunda epístola que escribiera el apóstol Pedro, epístola universal del apóstol Pedro, la segunda epístola en el capítulo 1, ¿ya? En el capítulo 1. Vamos a tomar algo de este pasaje de los versículos 5 a 7. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 5 a 7, la palabra del Señor dice así, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, versículo 6, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Versículo 7, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Hemos estado estudiando por varios jueves acerca de estas virtudes que no son propias de nosotros, sino que Dios, por medio del Espíritu Santo, las pone en nuestra vida como un medio para el proceso de santificación, para, como dice la Escritura, para llegar al conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo y de estar mejor preparados como cristianos y también como algo importante para nuestra vida. Vamos a ir al versículo 6 del pasaje que hemos leído. En el versículo 6, el apóstol Pedro nos enseña lo que debemos añadir a la paciencia, ¿ya? A la paciencia. Ustedes se dan cuenta que hemos comenzado desde el principio y hemos ido escalando peldaño tras peldaño en forma ascendente, y entonces estamos llegando como a la última parte de lo que son estas virtudes que deben ser propias o debemos buscarlas como cristianos o como hijos del Señor. Ya hemos estudiado acerca del conocimiento, hemos estudiado acerca del dominio propio, hemos estudiado acerca de la paciencia, y dice aquí que a la paciencia nosotros debemos añadir algo más. ¿Qué será ese añadir a la paciencia según el versículo 6? Dice que nosotros debemos añadir a la paciencia piedad. Piedad. Como la paciencia y como otras virtudes que encontramos en el texto, la piedad debe ser una palabra bien conocida a nosotros, no solamente de saber o de entender el significado de la palabra, sino también de lo que es en la vida práctica. Yo buscaba en algunos diccionarios y también algunos comentarios de la Biblia acerca de una definición de lo que es la palabra piedad para que la podamos entender y aplicar a nuestra vida. Hay un diccionario que define la piedad como un sentimiento que impulsa al reconocimiento y cumplimiento de todos los deberes. Y cuando hablamos de todos los deberes, estamos haciendo referencia no solo a nuestros deberes de reconocimiento y cumplimiento para con Dios, sino también dice que para los padres, para la patria, para los parientes, para los amigos, ¿ya? Y en resumen, en síntesis, dice que para todo ser humano es un sentimiento que nos impulsa a reconocer y a cumplir
con todos los deberes, ¿ya? Y que involucra a Dios, a los padres, a la patria, a los parientes, los amigos y con todo el ser humano. Otra definición de piedad dice que es un sentir compasión o sentir misericordia hacia alguien que merece un castigo. Y encontramos en el Antiguo Testamento y encontramos en el Nuevo Testamento algún comentario acerca de este significado de lo que es la piedad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, este término piedad se relaciona con la misericordia. Y cuando usted va al libro de los Salmos, en el capítulo 51, el que escribe este salmo es David, ¿ya? Hemos hablado mucho, hemos predicado y enseñado mucho acerca de este salmo, ¿ya? Porque es es un precioso texto de la escritura en el Antiguo Testamento, donde hay una confesión de pecado de parte de David y donde aparece la piedad y dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O sea, aquí encontramos este sentir, misericordia, compasión hacia alguien que merece un castigo. Y estaba totalmente consciente David de que él por lo que había hecho, todo lo malo que había hecho, él merecía un castigo. Y se acuerda de Dios en el sentido de que Dios tiene piedad y tiene misericordia de sus hijos. En el Nuevo Testamento, este término piedad, por supuesto, es traducido como una piedad que incluye no solamente la compasión o la misericordia, sino que incluye la idea de tener temor a Dios, de tener o poder cumplir con los mandamientos y con nuestra vida de devoción al Señor, ¿ya? Y yo creo que una de las razones por las cuales nosotros nos reunimos como iglesia, como congregación, ya sea de manera presencial o de manera por plataforma, es porque sentimos o tenemos temor de Dios, ¿ya? Porque también en alguna manera queremos cumplir con los principios explícitos y los mandamientos que el Señor nos ha dado, y porque es también una forma de devoción a Dios el poder reunirnos, ¿ya? Y el énfasis, especialmente en el Nuevo Testamento, está puesto en la vida práctica. O sea, nosotros tenemos una doctrina, eh, somos conscientes y confesamos una doctrina que tiene que ver con la piedad y nos hace recordar el texto que escribiera el apóstol Pablo a Timoteo, en primera Timoteo, cuando habla de que la piedad es la doctrina que se pone en acción, es una doctrina que se vive, es una doctrina que se practica, la doctrina de la piedad. Y por lo general, encontramos en el Nuevo Testamento que una, una persona, un cristiano, un hijo del Señor que vive una vida religiosa sincera, eh, él es llamado una persona piadosa, es un cristiano piadoso. Y me hace recordar las palabras de Lucas cuando habla acerca de Simeón. Dice que este hombre era un hombre justo y piadoso y era un hombre que esperaba la consolación de Israel. ¿Ya? De eso nos habla el Evangelio de Lucas. Y también encontramos esta vida piadosa en el día de Pentecostés, cuando habla el libro de los Hechos de que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. O sea,
es muy importante poder entender este término, este concepto piedad, especialmente en el sentido práctico. Y hay un texto en 1 Timoteo 4, versículos 7 y versículo 8, en 1 Timoteo 4, 7 y 8, cuando dice que la piedad no quedará sin recompensa. Y en este texto de 1 Timoteo 4, 7 y 8 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y también de la venidera. Esta, yo diría que es como la segunda vez que el apóstol Pedro introduce en su texto el término piedad. Ya lo habíamos estudiado nosotros en el versículo 3 de este capítulo 1, cuando el apóstol nos enseñaba que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida piadosa, a la vida de temor a Dios, a la vida de compromiso de obedecer los mandamientos del Señor, a la vida de devoción. En el sentido cristiano dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas por el poder de Dios. Y más adelante, nosotros estamos en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, pero si usted va al capítulo 2 de Segunda de Pedro, aquí encontramos ejemplos de hechos que tienen que ver con la piedad o con la vida piadosa. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 4, dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. O sea, ellos se olvidaron de esta vida piadosa, se olvidaron de este temor a Dios, se olvidaron de guardar los mandamientos del Señor. Y Dios, por causa del pecado de los ángeles, dice que Dios no los perdonó. Y es más, dice que los arrojó al infierno. En el mismo capítulo, versículo 5, dice que Dios no perdonó al mundo antiguo. Está hablando acerca del diluvio, pero sí guardó al justo Noé y a su familia de perecer en el diluvio, porque a diferencia de los ángeles, Noé y su familia fueron una familia, podríamos decir, piadosa, temerosos del Señor, obedientes a su palabra y que continuamente ofrecían sacrificio a Dios, o sea, una devoción como cristianos, como hijos del Señor. En el capítulo 2, el mismo capítulo 2, versículo 6 y versículo 7, dice que el versículo que condenó por destrucción a Sodoma y a Gomorra. Nosotros recordamos esa historia, pero el versículo dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y entonces el apóstol Pedro los llama justos, los llama piadosos. ¿A quiénes llama justo y piadoso? Bueno, los llama justo y piadoso a quienes vivieron entre la gente impía, como Noé, como Lot y tantos otros. Y así como ellos, que eran justos y piadosos, vivieron entre la gente impía, el apóstol Pedro quiere darnos una enseñanza a nosotros. O sea, del mismo modo como los cristianos hoy día, o hoy en día, buscamos vivir una vida de piedad en un mundo que no nos es favorable, ¿ya? Y todos nosotros conocemos y sabemos acerca de la situación de este mundo. Y nosotros vivimos en medio de este mundo pecaminoso. Pero aún viviendo en medio de este mundo pecaminoso, nosotros como cristianos buscamos la vida piadosa, la vida justa, una vida de temor a Dios y una vida de observar y obedecer los mandamientos que el Señor
nos ha dejado. Los cristianos practicamos la vida piadosa cuando estamos plenamente conscientes de la presencia de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. No hay momento, no hay tiempo de oración donde nosotros le damos gracias a Dios por su infinito amor, por su infinita misericordia para con nosotros. Y lo que estamos haciendo cuando oramos de esa manera y nos dirigimos a Dios, en algún sentido estamos practicando nosotros esta vida piadosa, porque estamos conscientes de la presencia de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Ahora, siguiendo con el pasaje que leímos al principio, si vamos al versículo 7, dice que a la piedad debemos nosotros agregar el afecto fraternal. A la piedad debemos añadir el afecto fraternal. Y al afecto fraternal debemos nosotros añadir el amor. Es interesante que estas virtudes últimas que encontramos en el versículo 7 son tremendamente significativas. Y si las encerramos en una expresión, lo que encontramos en el versículo 7, tenemos que hablar de que aquí hay, el apóstol está escribiendo y enseñándonos acerca del afecto fraternal. El afecto que debemos tener los hijos del Señor en nosotros, un afecto fraterno, ¿ya? De esto está hablando. Y a este afecto fraternal termina el apóstol Pedro diciendo que nosotros debemos añadir el amor. El afecto fraternal tiene mucho que ver con el amor. No podemos sentir un afecto fraternal si no sentimos amor, y si no incorporamos esta preciosa palabra, muy importante en la Biblia, que tiene que ver con el amor. Cuando nosotros mostramos afecto fraternal y amor, lo que estamos haciendo es cumplir nada menos que con el resumen de los 10 mandamientos. ¿Quién nos recuerda Mateo capítulo 22, los versículos 37 a versículo 39? Podemos repetirlo de memoria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice este texto que este es el primer y más grande mandamiento. Y también dice que el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si uno hace una transliteración al término afecto fraternal, va a encontrar una palabra que seguramente usted la ha escuchado, a lo mejor ha enseñado y ha predicado sobre ella, que es la palabra Filadelfia, que viene la palabra de amor, fileo. Ya, esa es la palabra que aparece cuando hacemos una transliteración del término afecto fraternal. Estamos hablando de fileo, que significa un amor con compasión, que significa el amor de amigos, ¿ya? Afecto fraternal, amor de amigo. Y por supuesto este es un amor voluntario, es un amor recíproco. No es natural en el sentido de que uno, a diferencia de los familiares, escoge a los amigos y es escogido por ellos. O al menos uno piensa que así ha sido. El mejor ejemplo de este amor fraternal del cual nos habla el apóstol Pedro, y que a este afecto fraternal debemos añadir el amor fileo,
el amor de amigo. ¿Ya? El mejor ejemplo que encontramos en la Biblia acerca de esta clase de amor fraternal eh, o de amigo es el de David y Jonatán. ¿Usted recuerda la historia de David y Jonatán? Esa historia está en Primera de Samuel en el capítulo 8. ¿Ya? El mejor ejemplo acerca de eso. Ahora, encontramos exhortaciones en la Biblia, en las Escrituras, acerca de la importancia de este amor fraternal que debe ser parte, o en ese amor fraternal debe estar incluido el amor. Por ejemplo, en Romanos, el capítulo 12:10, cuando habla de amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amor fraternal, el amor fileo, el amor de amigos, ¿ya? Y dice enseguida, este mismo versículo dice que en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Claro, este texto en cuanto a la importancia de, de este peldaño ascendente que debe ser parte de nuestro proceso de santificación al Señor. Termino haciendo un resumen acerca de esto. En primer lugar, el apóstol Pedro quiere que en nuestro proceso de santificación expresemos nosotros nuestro amor fraternal a los hermanos y hermanas en la iglesia, como lo enseña en 1 de Pedro 1, versículo 22, que también ya lo estudiamos algún jueves tiempo atrás. Ámense unos a otros de corazón, profundamente, ¿ya? Y esto está hablando acerca de este amor fraternal entre hermanos y hermanas en la iglesia. En segundo lugar, Pedro, cuando escribe que debemos añadir al afecto fraternal amor, lo que nos quiere enseñar es que nosotros no debemos limitar nuestro amor a los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque con toda seguridad el apóstol Pedro conocía la enseñanza de Jesús en Mateo el capítulo 5 y el versículo 44, cuando dice, amad a vuestros enemigos. Afecto fraternal, amor de corazón profundamente entre hermanos y hermanas en la iglesia. Pero no debemos olvidar este otro deber que tenemos como cristianos, como hijos del Señor, que incluso dice que debemos amar a nuestros enemigos. O sea, en resumen, el amor es una deuda que nosotros tenemos para con todos o con todo nuestro prójimo, sin excepción alguna. En otras palabras, si nosotros podemos limitar la aplicación del afecto fraternal a los hermanos de la iglesia, hermanos y hermanas de la iglesia, no podemos limitar la práctica del amor. Y esto se resume en tres palabras que encontramos en la Escritura, cuando dice, Dios es amor. Dios es amor. Quien escribe esto es Juan. Dios es amor. Y enseguida dice, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. En 1 Juan 4:16 usted encuentra ese versículo. El amor que Pedro menciona como la característica final en la serie de estas 8 virtudes no es nada menos que el fruto de la fe en Dios. No es nada menos que el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo comienza diciendo que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Y ahí está incluido como fruto del Espíritu Santo que debe morar en la vida de todos nosotros como hijos del Señor.
Le damos gracias, nuestro Padre y Dios, porque una vez más podemos mirar a tu palabra. La única forma de poder entenderla, vivirla y aplicarla a nuestra necesidad es por medio de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Y ayúdanos, Señor, para que cada una de estas virtudes, estos 8 peldaños ascendentes, puedan ser parte de nuestra vida como cristianos en nuestro proceso de santificación, para que lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, como dice tu palabra. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén y amén.